Acá estamos como, para nosotros estamos como en casa, ¿eh? La verdad es que siempre comentamos lo mismo, cada vez que venimos nos sentimos felices de quedarnos casi hasta el final, ¿eh? Casi nos tienen que echar, porque queremos saludarlos a cada uno. ¿Cuántos han estado en Ramírez? ¿Ves? Ya debemos ir por el 50%, ¿eh? Y eso nos hace sentir como en familia, ¿eh? Y cada vez que charlamos con ustedes sentimos que nos quieren y nosotros los queremos, y esto ha ido primero con Ángel y con Ceci, y después con el resto hemos aprendido a conocernos. Y bueno, compartir hoy con ustedes o compartir la palabra es como compartirla en mi casa, ¿eh? con mis hermanos. Como compartirla en la iglesia nuestra, que es mucho más chiquito que esto, ¿eh? Pero estamos en lo mismo, y de nuestro corazón sé que hay confianza y sé que hay amor de parte de ustedes, y lo que vamos a hablar se va a interpretar de la manera correcta, como alguien que los ama, y yo sé que ustedes me aman, ¿sí? Quiero hablarles no sé dónde tengo que mirar, si ahí, 4 principios básicos de economía, ¿sí? No les voy a hablar de economía, solamente les voy a hablar de 4 principios. La economía tiene una base en donde podemos leer o detectar parte del comportamiento humano. Entonces, cuando empezamos a dar economía, o cuando hablamos de economía, hablamos de 4 principios. En realidad son 10 principios, pero vamos a hablar de 4 principios que se relacionan con nuestra vida, y lo que quiero es que tratemos de encontrar la forma de que esto encuentre una vuelta a nuestra idea o a nuestra percepción de algunas cosas, ¿sí? El primer principio dice así: que los individuos enfrentan disyuntivas. ¿Es verdad? ¿Me hacen así y me acompañan? Gracias, Mati. Los individuos se enfrentan disyuntivas, y esas disyuntivas vienen en la cuestión económica, hacer decisiones que tengo que tomar. Como ven en el dibujo, hay un camino o hay otro camino. Yo tengo que elegir si voy a comprar un producto o voy a comprar otro producto. Si tengo un presupuesto limitado, tengo que elegir irme de vacaciones o cambiar el auto o arreglar la casa. Pero no puedo hacer todo, porque de hecho los recursos son limitados. Con el tiempo pasa lo mismo: o estudio o miro televisión, o alguno puede hacer las dos cosas. O estudio o le presto atención a la música. Algunos creen que pueden hacer las dos cosas. Pero en realidad enfrentamos disyuntivas. Y la Biblia está llena de situaciones en las que Dios plantea disyuntivas, y en donde esas disyuntivas se tienen que transformar en decisiones, ¿sí? ¿Servimos a Dios o a las riquezas? ¿Hacemos tesoros en el cielo o lo hacemos en la tierra? ¿Somos luz o no somos luz? ¿Somos sal o no salamos? ¿Somos influencia o no somos influencia? ¿Elegimos el camino amplio o elegimos el camino angosto? Son disyuntivas. En todas estas cosas y en todas estas decisiones, son decisiones que se nos presentan permanentemente en nuestra vida cristiana. Estamos todo el tiempo tomando decisiones. Y la disyuntiva de las que quiero hablar un poquito hoy es: o construimos sobre la roca o construimos sobre la arena. Cada una de las disyuntivas que veníamos hablando habla de una persona que construye sobre la roca, o habla de una persona que construye sobre la arena.
No sé cuántos conocen nuestra historia familiar. Seguramente Carlos ya estuvo dando anticipo un montón. Así que, Carlos, ya vamos a hablar. Mi papá y mi mamá nacieron acá en provincia de Buenos Aires, se criaron en La Plata. Mi papá se convirtió y conoció a mi mamá de grande. Mi mamá venía de una familia cristiana. Y cuando decidieron empezar su vida profesional, después de que él había hecho ya su residencia médica, decidieron ir a Entre Ríos. O sea, para la gente que vive en La Plata, ir hasta Entre Ríos tienen que ser 5 o 6 horas. En aquel momento todavía no estaba el puente desarrollado, o recién se estaba desarrollando. Así que era como ir a conquistar tierra que nadie conocía. Pero la visión de ellos tenía que ver en ese momento con ir a un lugar en donde se buscaba servir en la salud, en el aspecto cristiano, con Cristo de la mano y poder hacer una diferencia ahí. Y esa fue la visión con la que partieron a escoger un lugar tan remoto como el pueblo en donde estamos. Su vida se fue construyendo siempre con una visión y con un deseo de ser una influencia positiva alrededor de donde estaban, ¿sí? De contagiar a quienes tenían alrededor, de lograr hacer algo diferente, quizás pensando que Dios podía y soñando que Dios podía impactar. Así que llegaron a Ramírez. Ramírez es una ciudad de alemanes. Llegaron a la iglesia, una iglesia de alemanes. Llegaron al primer culto, un culto de alemanes en alemán, ¿sí? Así que se sentaron y escucharon el primer culto, que no entendieron nada, y el siguiente, ¿sí? Y aprendieron el idioma para poder sostenerse ahí. Y eso ya es una forma de enfrentar una disyuntiva. La primera disyuntiva, la decisión de irse para servir o no. La segunda disyuntiva, quedarse en un lugar y sembrarse en ese lugar o no. La tercera disyuntiva vino después cuando tenían que decidir dónde seguían o dónde continuaban su trabajo, pero se sembraron en el pueblo y se quedaron en el pueblo. Empezaron a cambiar el idioma. Yo no aprendí alemán, así que empezó a cambiar la iglesia, se empezó a hablar castellano, la iglesia se empezó a abrir, ¿sí? Salvo cuando traíamos, sobre todo, le metíamos un poquito de color nosotros, que veníamos más oscuros. A veces alguna de las mujeres destapaba el Moisés y decían, qué lindo, pero qué negrito. Y entonces también había que soportar algunas cosas dentro de esas disyuntivas, de decir, bueno, son mis hijos. Y no se entendía eso, ¿no? Enfrentar la disyuntiva de decir, protesto, me enojo, me pongo mal, me amargo y me enojo con la gente que no entiende, o yo acepto la situación y sigo acá y me siembro en este lugar. Pasaron los años. Y después de todo esto, vino el tiempo de empezar una escuela y tuvieron el deseo de hacer una escuela, y la visión o la coincidencia o lo que Dios quiso hacer y la obra que Dios quiso hacer, y fundaron una escuela y fundaron una clínica y fueron empujando, creyendo siempre en la visión de que Cristo era el lugar de cambio, era el lugar de influencia, era el que podía hacer la diferencia. Todo esto pasó y nosotros veíamos como hijos, ¿no?, construir una vida que se iba construyendo alrededor de la roca. Y siempre fue esa la construcción, siempre fue decidir, vamos
por lo que Cristo quiere, frente a dos opciones, ¿qué es lo que Cristo quiere? Ahora, no siempre sabemos qué es lo que Cristo quiere, pero muchas veces podemos incluirlo con una oración y decir, Señor, yo no sé si es acá o si es acá. A veces las cosas están claras, otras veces no están tan claras. Pero cuando lo incluimos en nuestros planes, cuando decididamente pedimos y queremos que Él esté con nosotros, es ahí en donde las cosas se aclaran y después no hay duda que Dios nos va a acompañar. Nos puede ir a veces bien, a veces nos puede ir mal, pero siempre va a estar con nosotros. Hasta que llegó un momento en donde parecía que estábamos construyendo una casa hermosa y la casa se construía y se construía y se construía. Nosotros ya estábamos grandes, algunos, otros más chiquitos de mis hermanos, somos 7 hermanos, y de los 7 hermanos, algunos ya estábamos en etapa de universidad, mirando hacia el futuro, pensando en qué hacer, y de golpe nos golpean la puerta con alguna situación de enfermedad. Y dejamos de mirar, pero la casa estaba construida en la roca. Y vino la tormenta, y la casa seguía en la roca. Es más, cuando nosotros estábamos previo a la enfermedad, creo que viniste, Ángel, antes de que empezáramos lo conocimos, Ángel, así que estábamos con el fuego. Y yo me acuerdo que yo pensaba, yo quiero mi experiencia con Dios. Yo quiero tener mi experiencia, no quiero escuchar la experiencia de otro, quiero tener mi experiencia. No quería esa experiencia que me tocó después, pero quería una. Porque en definitiva la vida para nosotros se trata un poco de eso, de tener nuestra experiencia propia con Dios. Es decir, Dios estuvo conmigo acá y estuvo conmigo acá y estuvo conmigo allá. Y poder saber que Dios se ocupa de nuestras cosas. Entonces, frente a toda esa situación que teníamos que enfrentar, no solamente estábamos con el fuego a flor de piel creyendo y queriendo crecer y sembrados en la obra y tratando de hacer para el Señor todo lo que pudiéramos hacer, sino que llegó ese momento donde parecía que todo tenía que parar y nosotros, en cambio de aflojar, redoblamos la apuesta. Y ese fue el momento en donde más oramos. Y ese fue el momento en donde más adoramos. Y ese fue el momento en donde en casa nos encontrábamos con la familia orando. Y no solo por la situación de enfermedad. Porque llega un punto que uno se da cuenta que no es el centro y lo importante, que lo importante es el Señor. Y que lo que queríamos era que nuestro corazón estuviera derramado en serio delante de Él. Y entonces la tormenta empezó a moverse y a moverse y a moverse. Las dificultades vinieron una vez y otra vez. Vinieron con mi papá, después de mi mamá, 3, 4 años después. Y también perdimos. Y cuando terminamos con esto, en casa empezamos con mi suegra y también perdimos. Y entonces en algún momento uno se le empieza a hacer en sus pensamientos a decir, bueno, si me toca perder siempre, si lo mío es perder siempre. Y entonces yo pienso que de estas dos situaciones que nosotros tenemos acá para construir, el que construyó sobre la arena fue un desastre. El que construyó sobre la roca quizás quedó firme, pero quizás quedó con daño también. 2 personas con un proyecto de vida, con un mismo propósito, viviendo en un mismo barrio. La única diferencia, enfrentando la misma tormenta, la única diferencia, que uno creyó y que uno quiso vivir lo que Dios quería, que uno optó por vivir lo que Dios quería. Entonces nosotros, yo digo que para mí en algún momento me he dado cuenta como que estaba como un hueso seco. Llegó un punto en donde estaba como un hueso seco. Vieron que la palabra dice sin esperanza. Yo veía un enfermo por acá y salía corriendo para allá.
No quería hablar porque digo, lo voy a contagiar. Porque no tenía nada para dar. Después de que uno ve que las cosas siempre resultan mal, no renegaba de Dios, no renegué nunca de Dios. No cuestioné a Dios absolutamente para nada, no me interesó, no nacía de mi corazón, yo siempre me rendía a lo que Él quisiera hacer en nosotros. Pero sí estaba sin posibilidad de dar, sin posibilidad de contagiar esperanza, sin posibilidad de decirle, che, tengo algo bueno para vos, tengo algo para decirte que está bueno para vos. Pero yo sé que después de un tiempo Dios nos empezó a sanar y nos empezó a restaurar y la casa se volvió a establecer y de hecho esa roca sigue siendo la base, sigue siendo el cimiento en donde nosotros construimos. Mis 7 hermanos están todos buscando del Señor y buscando la voluntad del Señor. Y eso fue lo que fue sembrado, ¿sí? Entonces, frente a todas las disyuntivas que enfrentamos, que son a veces problemas, a veces dolores, otras veces son situaciones de decisión real de cómo nos vamos a mover, a veces son principios, a veces son principios claros que los sabemos. Sobre esas disyuntivas uno tiene que decidir el lado correcto, y el lado correcto es donde Cristo está. ¿Sí? A veces esas disyuntivas son, ¿me quedo o arriesgo? Y eso también tiene que ver, y eso es lo que nos tenemos que preguntar, si Cristo está. El segundo principio dice que el costo de una cosa es aquello a lo que se renuncia para obtenerlo. O sea que lo que estamos diciendo es que lo que me cuesta algo lo puedo medir en términos de lo que estoy renunciando. O sea, ¿qué me cuesta? Si yo voy a comprar un celular, probablemente no me pueda comprar una computadora. Entonces podría medirlo en mi mente en términos de lo que estoy consiguiendo en función de lo que me costó. ¿Sí? Si vamos directamente a la Biblia, uno dice a Jesús, ¿cuál fue el costo? ¿Cuál fue el costo de Jesús para obtener aquello que nosotros obtuvimos? ¿Cuál fue el costo? En el momento de la tentación vemos un costo más parecido al nuestro, ¿no? El costo de no ver el milagro de convertir las piedras en pan, el costo de no sentirse rescatado por Dios o arriesgarse para sentirse rescatado por Dios, o el costo, ¿cómo es el último? Ahí me quedé. Eso, el de los reinos, que era el más importante, se me fue. Como apagué el celular y se me fue. Y el tercero, entonces, que le había ofrecido todos los reinos y habiendo perdido o habiéndose quedado en esa situación. O sea, él optó por el lugar que estaba y dejó absolutamente todo. ¿Cuántas veces nosotros dejamos algo? ¿Y qué dejamos? ¿Cuál es el costo que asumimos? Todos saben que soy papá de Javes, ¿no? Porque al final, antes era Javes mi hijo, ahora yo soy papá de Javes. Estamos perdiendo protagonismo. Cuando lo mandamos para acá, lo mandamos a Buenos Aires, muy lindo, el proyecto muy lindo, pero los que nos quedamos allá fuimos nosotros. El costo, no crean que no pensamos en el costón, no crean que no sufrimos el costón, no crean que no sabemos que los años que no lo tuvimos no vuelven atrás. Entonces no lo vimos sonreír, no lo vimos a los ojos. Ahora lo perdemos a Gaspar, ya lo perdimos a Carlitos, y dentro de poco viene Bauti. Con Carlitos después vamos a hablar.
Pero asumimos costos. Y esos costos son parte de esa decisión de la que venimos hablando. Y esos son costos que tienen su peso de las decisiones de lo que hacemos bien, de lo que hacemos mal. José tuvo que pagar un costo. ¿Sí? Quizás no fue voluntario, pero cuando sacó su sueño a la luz, perdió todo y perdió familia, perdió su entorno, perdió alegría, perdió un montón de cosas. Y se fue. Hermoso el proyecto de vida de José, pero perdió un montón. Como así también Abraham, ¿no? Tuvo que dejar su casa y su parentela y también perdió. Ese fue el costo de los grandes proyectos de vida que nosotros vemos en la iglesia, en la palabra, pero que tienen un costo. Pablo decía el costo que hay que pagar por la gloria. Porque decía, porque esta leve y momentánea tribulación producirá en ustedes un más excelente peso y eterno peso de gloria. Así que nosotros también, cuando nos toca pasar y nos toca atravesar situaciones difíciles, esas situaciones difíciles producen un peso de la gloria. Cuando nosotros pagamos un costo, ese costo no queda en vano, ese costo es un costo que produce un peso de gloria. Entonces, yo quiero que pensemos en esta noche, también vale la pena a veces, y vale la pena siempre si es del lado del Señor, vale la pena siempre si lo que estoy haciendo es pagando el costo por las cosas del Señor, si estoy pagando el costo por vivir de la manera que tengo que vivir, si estoy pagando el costo por defender los principios que tengo que defender, si estoy pagando el costo por hacer lo que Dios quiere que haga con mi vida, con mi iglesia, con mis amigos, en el entorno en donde esté, si siempre ese costo vale la pena y nosotros, que nos ha tocado en algún momento pagarlo, hoy miramos para atrás y decimos, valió la pena. No quiere decir que uno lo pasa feliz y que... No, pero realmente cuando uno ve cómo Dios va desarrollando su plan y cuando nosotros nos ponemos y confiamos en Él, en que Él desarrolle su plan, es ahí en donde vemos que lo que nos ha pasado, que lo que nos ha sucedido, tuvo una razón, tuvo un sentido y vale la pena. Vamos a uno un poco más complejo. Dice que los individuos racionales piensan en términos marginales. Principio de Economía 3. ¿Qué quiere decir? Un individuo racional es un individuo que piensa en términos de costo-beneficio. O sea que ya hablamos del costo, ya hablamos de las disyuntivas, y es un poco como que está relacionado porque tiene que ver con que una persona que tiene lógica, que piensa, dice esto me conviene, pero este es el costo que pago. ¿Sí? En esa relación de costo-beneficio, lo que hace es pensar en términos marginales. ¿Qué quiere decir en términos marginales? En la última unidad añadida. Entonces yo les preparé un gráfico como para ver si me explico mejor, que tiene ahí como si abriríamos un placar y en ese placar tenemos medias, camisas, pantalón y zapatos. Ese es como el placar de mi casa. Yo medias tengo una y gracias. 99 son rosadas y una blanca. Cada vez que voy a buscar medias no hay. ¿Sí? Pero si tuviéramos eso en la cabeza y diríamos 10 medias, una media, 10 camisas, un pantalón y 15 zapatos, y tuviéramos que añadir una unidad,
¿Qué añaden? ¿Eh? Sí, me dice campera. Ah, cartera. Dice, bueno, suele pasar. Pero de esto que tenemos acá, lo que para nosotros tendría mayor valor son las medias o un pantalón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es de lo que menos tenemos. Entonces, si yo pensaría en términos marginales, mi lógica es, abro el placar, veo qué es lo que tengo menos y eso es lo que voy a comprar o hacer el mayor esfuerzo de compra por eso. Entonces, visto desde el lado del comprador, tratamos de comprar aquellas cosas de las que tenemos menos o estamos dispuestos a pagar más por aquellas cosas que tenemos menos. Si hacemos una comparación, ¿sí? La comparación que normalmente se hace en economía es el agua y los diamantes. ¿Qué vale más? Si me contestan, mejor. ¿Qué vale más? ¿El diamante? ¿El agua? ¿Qué es más útil? El agua. ¿Y qué es más caro? El diamante. Ahora, ¿por qué si es más útil el agua es más caro el diamante? Uno dice porque el agua es abundante y el diamante es escaso. Y eso es posible, o sea, si yo lo veo desde el lado del vendedor, podría decir tengo algo, un bien que es escaso, y entonces lo cotizo, no lo vendo, lo guardo para poder venderlo después, ¿no? Y si el agua sobra, entonces todo el mundo la quiere vender. Ahora, si la pensamos del lado del comprador, ¿por qué yo pago mucho por un diamante y pago muy poco por el agua? Si lo pensamos así, yo les tendría que hacer una pregunta: ¿cuánto vale la última unidad de agua para ustedes? La última unidad. Eso es lo que pagan por todo el resto del agua. O sea, el primer litro de agua, ¿para qué lo usan? Para tomar. El segundo litro de agua para tomar. Los primeros 60 litros, quizá en el mes, lo usamos para tomar. Ahora, el siguiente litro, ¿para qué lo uso? Para lavar los platos. O lo uso para lavar la ropa. Y así sigo hasta los 100 litros. Y después, ¿para qué lo uso? Al siguiente litro, ¿para qué lo uso? Baldear la vereda, regar las plantas. Entonces vamos a poner que el último litro lo uso para regar las plantas. O sea que si el último litro lo uso para regar las plantas, el agua para mí vale lo que vale el último litro que uso para regar las plantas. ¿Sí? Entonces los individuos racionales piensan en términos marginales. En cambio, el diamante, la última unidad que yo adquiero, es quizás la única unidad que adquiero. Si no quieren hablar de diamante, hablemos del auto. ¿Sí? ¿Por qué pagamos tanto por un auto? Porque quizás sea la única unidad que compramos. Entonces, dice la palabra: bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Dice la palabra: ahora me gozo, en 2 Corintios 7, ahora me gozo no porque hayáis sido entristecidos, sino porque fuisteis entristecidos para arrepentimiento. Porque habéis sido entristecidos según Dios, para que ninguna pérdida padecierais por nuestra parte. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de lo cual no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. O sea que hay dos tristezas: la que produce Dios para arrepentimiento y la que produce el mundo, que es por aquellas cosas que me fue mal, porque fracasé o lo que fuera. Entonces, ustedes me van a decir: ¿qué tiene que ver esto con el agua y los diamantes? Lo que yo quiero llegar es a entender cómo pensamos nosotros.
Las lágrimas tienen que ser por nuestro arrepentimiento. Las lágrimas tienen que ser por el pecado. Las lágrimas tienen que ser porque hay algo que cambiar. Ángel decía hoy, ¿no?, que la iglesia a veces valora o infravalora el amor de Dios o que no corresponde al amor de Dios. Bueno, es lo mismo que nos pasa a nosotros. ¿Por qué pasa que nuestros pecados valen cada vez menos? En nuestra percepción humana es como el agua. Una unidad más de pecado que nos hace. Y una unidad más de pecado. Si ya Cristo murió, si lo que hizo ya está, entonces ¿por qué no hay un grado de arrepentimiento y de dolor en nuestro corazón? No hay dolor en nuestro corazón porque no tenemos claro cuál es el valor que tiene. Porque nos vamos olvidando del valor que tiene. Entonces ya no nos molesta lo que hicimos. Ya no nos molesta si vemos que algo está mal. Y con esto no quiero decir que sea algo que nosotros tengamos que ponernos a juzgar a nadie. Es simplemente que te duelan las cosas que están mal. ¿Y el diamante? ¿Quién es el diamante? Jesús es el diamante. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su único. Entonces yo pensaba, me acuerdo cuando era chico, que vino una vez un amigo, un buen amigo, y pasó por mi casa y me dice, vamos al almacén de la esquina, vamos a comprar chicles. Y entonces le digo, bueno, vamos, yo tendría 6 años. Llegamos a la puerta y entonces yo lo paro y le digo, che, ¿tenés para pagar? Sí, me dice. Y vieron, era de esos almacenes viejos, la gente más grande por ahí se acuerda, un piso de madera, no sé con qué lo mantenían, pero le ponían aserrín. Y entonces había aserrín en el piso, lo limpiaban las maderas, y había aserrín en el piso, y el chico agarra aserrín y vamos a pagar con esto. Y yo agarré atrás. Así que fuimos, nos agarramos los chicles, le tiramos el aserrín y salimos corriendo por la puerta para meternos el chicle en la boca rápidamente. A veces somos como esos chicos. Queremos pagar con aserrín. Y no tenemos nada con qué pagar, pero sí por lo menos es ese arrepentimiento de decir, eso tiene valor. El dolor en nuestro corazón de decir lo que se hizo tenía valor. Lo que Jesús hizo tiene valor para mí. Valía mucho para Él, valía mucho para Dios y para mí también vale mucho. Entonces ese corazón de arrepentimiento que va a amar su palabra, porque dice ahí, el celo por tu casa me ha consumido y los insultos de aquellos que te insultan han caído sobre mí. Cuando lloro y ayuno se burlan de mí, cuando me visto de tela áspera en señal de dolor se ríen de mí. El celo por tu casa me ha consumido. Dice ahí, ayúdame a comprender el significado de tus mandamientos. Meditaré en tus maravillosas obras. Lloro con tristeza. Aliéntame con tu palabra. Lloro, ¿por qué? Porque comprendo el significado de tus mandamientos. Dice ahí más adelante, líbrame de mentirme a mí mismo. Dame el privilegio de conocer tus enseñanzas. Tenemos que entender, tenemos que valorar lo que Dios ha hecho, tenemos que valorar su palabra. Mírame, dice el Salmo 119, versículo 135, mírame con amor, enséñame tus decretos. Torrentes de lágrimas brotaron de mis ojos porque la gente desobedece tus enseñanzas. Tenemos que sentir en nuestro corazón el precio
que fue pagado, el valor de lo que nos entregaron, lo que Dios hizo por nosotros. Y poner en valor en nuestra vida cristiana, si hay una de las cosas que tienen que estar presentes, es poner en valor lo que Jesús hizo por nosotros cada día. Y vamos al último principio. Que dice que las personas responden a los incentivos. ¿Sí? La verdad es que todos sabemos que es cierto que si me incentivan, rindo mejor. Que si incentivamos a alguien, rinde mejor. Si le pago por unidad, rinde mejor que si le pago por hora, por día o por mes. Porque eso está en nuestra naturaleza. Tenemos la capacidad de analizar costo-beneficio de manera muy rápida, muy fina. Ustedes saben que hay una estadística que se tomó en Estados Unidos cuando apareció el cinturón de seguridad. Se empezaron a salvar muchas vidas. Pero la estadística terminó diciendo que había más accidentes. ¿Por qué? Porque el incentivo era la seguridad que tenían. Y entonces, si tengo más seguridad, es probable que no pierda mi vida. No había costo o el costo era más chico. Achicaron el costo y el beneficio de llegar más rápido a diferentes lugares era otro. Entonces la gente asumía mayores riesgos. Los individuos, y eso lo planteo por nosotros respondemos a incentivos. Cada uno de nosotros reacciona a un incentivo. Entonces, mi pregunta es, ¿qué es lo que nos incentiva? Y entonces, me acordaba, esta semana se cumplieron 40 años estos días, se cumplieron 40 años del colegio que habían fundado mis padres, si no me equivoco. Pero estaban haciendo todo un evento invitando a personas que habían formado parte de la fundación. Y en eso invitaron a unas maestras, profesores del secundario que habían iniciado el nivel. Y entonces, cuando ellos estaban hablando y estaban contando la experiencia y el esfuerzo, a mí me hacía acordar mucho a las cosas y al esfuerzo que se hace o que uno hace cuando hace la obra, ¿no? Horas extra, estar pensando en cómo hacerlo mejor, estar pensando en cómo desafiarse a más, estar pensando en cómo darle una vuelta a todo para que sea mejor y la bendición sea mayor para los que están y la influencia sea mayor. Y entonces ellos contaban que se reunían a las 7 de la tarde y por ahí estaban hasta altas horas de la noche. Y eso pasa cuando uno inicia un proyecto que ustedes van hoy a algunos sectores y quizá conseguir que un empleado venga a dar tiempo extra solamente por amor es muy difícil. Entonces, ¿qué incentiva? Y yo pensaba desde mi casa, ¿no? De mi papá y mi mamá, y digo, ¿qué los incentiva? ¿Qué los motiva? O mientras ellos estaban hablando, yo pensaba, estaba parado en el fondo, y pensaba, ¿qué los motivaba? Y entonces en algún momento me puse a pensar y digo, me vino la palabra el legado. Y yo digo, ¿el legado? ¿El legado qué es? Y me quedé preocupado en ese término, en lo que yo interpreto, y esto se lo planteo desde lo que yo vi en ese momento. El legado es como una estela. Pasó la estrella y la estela va quedando. Pero ¿cuánto tiempo va quedando? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto va a quedar después de mi generación? Yo le voy a contar a mis hijos quiénes eran mis padres y ellos quizás le cuenten de mí. Pero ¿qué es lo que va a quedar? Y quizás 2 generaciones. Quizás con mucha fuerza 3 generaciones. 3 generaciones y una plaquita. ¿Qué es lo que va a quedar? Y entonces ahí digo,
no, ellos no estaban pensando en el legado, no estaban pensando estaban pensando en otra cosa. Y yo supongo que ellos querían ver a Dios moverse, como queremos verlo nosotros hoy. Dice el Salmo 27, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Yo anhelo eso. Me mueve eso, quiero ver a Dios en mi vida. Yo sé que a ustedes los mueve eso, yo sé que cada uno de ustedes quiere ver a Dios moverse, quiere una experiencia con Dios, quiere una experiencia real con Dios. Pero después llegué a un pasaje que aún fue mucho más. Isaías 26 dice, ciertamente, siguiendo el camino de tus juicios, te hemos esperado, Señor. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Cuando se fundó el colegio, mis padres le pusieron de nombre al colegio, mis padres y la gente que estaba ahí, Jesús de Nazaret. Y yo digo, ¿qué nombre religioso? En su momento lo tenía acá y pensé, digo, le podrían haber puesto, por años me quedó eso dando vuelta, le podrían haber puesto colegio alemán, alguna cosa un poco más cheta, no sé. Sin embargo, le pusieron Jesús de Nazaret. Su nombre y su memoria no se tienen que acordar de mí, se tienen que acordar de Él. Amén. Oramos. Padre, ayúdanos en el camino de la vida para elegir siempre de manera correcta, en sueños que te incluyan, Señor, en proyectos que te busquen, que te exalten, que te manifiesten, Señor, que te expongan, que se note que ahí estuviste vos. Enséñanos, Padre del cielo, también a pagar el costo que tenemos que pagar por ver la grandeza de tu gloria manifestada sobre nuestras vidas. Si es dejar cosas atrás, que sepamos dejar cosas atrás. Si es tomar nuevos rumbos, que podamos hacerlo. Si es creer, Señor, que sea siempre hacia ti y acercándonos hacia ti. Padre, que en nuestra mente y en nuestro corazón esté el peso de tu sacrificio, del sacrificio del Padre, del sacrificio del Hijo. Que siempre esté presente Jesús en nuestras vidas. Que sea el centro. Y Señor, que nos motive a levantar tu nombre, tu maravilloso nombre. Llévanos, Señor, a una experiencia de vida mayor, que te incluya siempre, que avancemos contigo siempre, que creamos en ti siempre, Señor, y que vivamos el tiempo de vida que nos das de una manera extraordinaria, porque creemos en un Dios extraordinario. En el nombre de Jesús oramos. Amén.